Bienvenidos al estudio de la semana. Hoy continuamos en la primera carta de Juan, donde se nos recuerda que vivimos tiempos de engaño y confusión, pero también de esperanza. El Señor nos llama a discernir la verdad, a permanecer firmes en Cristo y a no dejarnos arrastrar por el espíritu del anticristo que opera en el mundo. Que la palabra de Dios renueve hoy nuestra mente y fortalezca nuestra fe. Cuando compramos algo valioso, por ejemplo, un anillo de oro o un diamante, pues yo nunca he comprado un diamante, pero cuando se compra una joya preciosa, se busca probar la autenticidad de la joya, ¿cierto? Porque es muy costosa y nadie va a perder su dinero comprando algo que no es legítimo. O asimismo, cuando se compra un terreno, se revisan las escrituras que sean legítimas para probar de dónde esto viene, la procedencia de esa propiedad. Ahora, los creyentes también se prueban. ¿De qué forma se prueban los creyentes? Por la verdad. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. En los días del apóstol Juan ya habían surgido falsos maestros, personas que hablaban en nombre de Dios, personas que decían venir de parte de Dios, que pretendían representar a Dios, pero estaban negando la verdad contenida en las Escrituras. Estaban hablando de otro Dios, estaban hablando de otro Cristo, que no se reflejaba en las enseñanzas de los apóstoles en aquel tiempo. Y asimismo vemos que estamos viviendo en estos tiempos de la misma manera, personas que vienen hablándonos en nombre de Cristo, en nombre de Dios, pero es un Dios diferente, un Cristo diferente al que encontramos contenido en las Escrituras. Ahora, la iglesia hoy en día necesita discernimiento para distinguir lo verdadero de lo falso. Necesitamos equiparnos para distinguir lo verdadero de lo falso. Y acá Juan les advierte, anteriormente les advirtió de un peligro externo sobre el amor al mundo. El que ama al mundo, ¿qué? No ama a Dios. Y ciertamente hay un peligro externo que es amar al mundo, seguir los deseos de este mundo por la vanagloria de la vida, las tentaciones de los ojos. Pero aquí en el texto que vamos a estar estudiando esta mañana, nos advierte de un peligro interno dentro de la congregación, de un peligro interno dentro de la congregación, de una confusión doctrinal que había dentro de la iglesia. En aquel tiempo había confusión doctrinal acerca de la persona de Jesucristo. Había un movimiento muy fuerte llamado el gnosticismo que predicaba que Cristo no había venido en carne, sino solamente en espíritu. Y por eso Juan, en primera de Juan, del 1 al 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos, ¿qué? Tocante al verbo de vida. O sea, él está aclarando que sus manos, las manos del apóstol Juan, tocaron a Cristo Jesús. Porque habían grupos que estaban diciendo que Jesús no había venido en carne, estaban distorsionando la persona de Jesucristo. Algunos decían que Jesús no era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por eso Juan introduce este tema que vamos a estar estudiando en esta mañana. Vamos a primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 29. Y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo.
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque nos equipa nuevamente para combatir en esta guerra espiritual en la que estamos, Señor. Sabemos que tu lucha no es contra sangre ni principados, sino contra potestades que quieren, que se disfrazan como ángeles de luz y quieren distorsionar la verdad para que más personas caigan en el error y sean guiadas a una condenación, Señor. Ayúdanos a entender la urgencia de permanecer en ti, de permanecer en tu palabra, de ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, en todo momento. Úsame, Señor, para glorificarte, glorificar a Cristo y que más personas hoy puedan conocerte y conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí Juan inicia diciendo, hijitos, o sea, en una voz tierna, diciendo, ya es el último tiempo. ¿Hace cuánto escribió Juan esta frase, ya es el último tiempo? Hace aproximadamente, ¿cuánto? Unos 2000 años. Pero entonces, ¿por qué Juan está diciendo, ya es el último tiempo? Él no se está refiriendo al tiempo de que el mundo se va a terminar, sino está hablando de que estamos en los últimos tiempos del plan redentor de Dios. Estamos en la última etapa del plan que Dios ha preparado para salvar a la humanidad. Ahí en Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, ahora, hace 2000 años, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. Entonces aquí nos está dando el sentido de que no es el tiempo cronológico, sino son el último plan, la última parte del plan que Dios tiene preparado para salvar a la humanidad. Y nos advirtió a través de los profetas que en los postreros tiempos vendrían falsos, ¿qué? Maestros, falsos maestros, engañadores. En 1 Timoteo, del capítulo 3, del 1 al 5, Pablo le está recordando esto a su hijo en la fe. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos. ¿Tiempos qué? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres con apariencia de piedad, pero que engañarán a el pueblo de Dios. En segunda de Pedro 3, del 1 al 3, nos da esa misma idea. Dice, amados,
Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación. O sea, él quería hacerles recordar nuevamente, hacerles una exhortación. Dice, para vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Primer punto, hermanos, estamos viviendo en el tiempo de la apostasía. Estamos viviendo en el tiempo de la apostasía. Estamos viviendo en una época donde se usa el nombre de Cristo y el nombre de Dios para predicar, pero predican a un Dios diferente y a un Cristo diferente. Estamos en ese tiempo donde personas están haciendo mercadería de la fe, donde personas están usando la Biblia como pretexto para predicar y ganar dinero. Estamos viviendo en tiempos de la apostasía. Lo que dice Juan nuevamente en el texto que estamos estudiando en 1 de Juan 2, del 18 al 20, del 18 en adelante, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esta es la primera vez en toda la Biblia que se usa el término anticristo. Anticristo. Y solo se ha usado en las epístolas de Juan. Y el término anticristo viene del griego anti, que conocemos, ¿sí?, que significa en contra o en lugar, y Christos viene del griego Cristo, que significa el ungido de Dios. El ungido de Dios. O sea que el anticristo es el que está en contra de Dios o en lugar de Dios. El anticristo es el que está en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Por lo tanto, el anticristo no solo se opone a Jesús, sino pretende ocupar el lugar de Cristo. Son dos cosas muy importantes. Está en contra de Cristo y quiere ocupar el lugar de Cristo. Y si notamos en el texto, nos está hablando tanto de una persona en particular. Dice, oísteis que el anticristo viene. Y eso hace referencia a una persona en particular. Y después dice, así ahora han surgido muchos anticristos. El anticristo será una persona con las siguientes características. A lo largo de toda la Biblia se ha hablado de este personaje en Daniel 7, en 2 de Tesalonicenses y también en Apocalipsis se ha hablado de este anticristo. Daniel habló acerca de su identidad en Daniel 7. No sé si alcanzan ahí a ver un poco. Ahí están los tres pasajes, Daniel, Tesalonicenses y Apocalipsis, y cada uno habla de la identidad, origen, carácter, actitud hacia Dios, actitud hacia los santos, duración de su dominio, poder y juicio final. Entonces, de su identidad, Daniel habló de un cuerno pequeño que surge entre 10 cuernos del cuarto reino. O sea, es un dirigente que se levantará del cuarto reino. En 2 de Tesalonicenses lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, ¿a quién más se le llamó el hijo de perdición? A Judas. Este será también otro personaje que será hijo de perdición, que está destinado para esta labor del anticristo. En Apocalipsis 13 se le llama una bestia que sube del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. El origen surge después de otros reinos, se manifiesta después de la apostasía, cuando el que lo detiene se ha quitado, sube del mar, símbolo de las naciones, recibe poder del dragón que es Satanás. El carácter tiene ojos de hombre y boca que habla grandes cosas, o sea, va a ser una persona que será muy inteligente, en cierta manera, que hablará cosas muy sabias y las personas le seguirán por esa misma sabiduría que
que habla, se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios, habla blasfemias contra Dios y su nombre. La actitud que tiene hacia Dios es que blasfema contra el Altísimo, se sienta en el templo de Dios haciéndose ¿qué? Pasar por Dios, o sea, es una persona que quiere usurpar el puesto de Dios, abre su boca en blasfemias contra Dios. También una actitud hacia los santos, o sea, ¿cuál va a ser su postura hacia la iglesia? Va a perseguir a los santos del Altísimo, engañará con señales y prodigios mentirosos. Algunos serán engañados viendo sus señales que han sido dadas de poder por Satanás. Se le da autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Duración de su dominio, o sea, ¿por cuánto tiempo operará? Daniel dice tiempos y medio tiempo, o sea, aproximadamente 3 años y medio. En Tesalonicenses dice hasta que sea destruido por Cristo. En Apocalipsis le fue dada autoridad por 42 meses, o sea, 3 años y medio. El poder, ¿de dónde vendrá? Recibe poder de los reinos, o sea, será una persona que será engrandecida por todos los reinos de este mundo le dará autoridad a ese anticristo. Su venida será por obra de Satanás y el dragón le da poder y autoridad, o sea, Satanás es el mismo que está operando detrás de esa persona, del hijo de perdición, y el juicio final será destruido y entregado al fuego. Cristo le destruirá con el soplo de su boca en su venida y será capturado y lanzado al fuego de azufre. Son textos paralelos que nos habla acerca de este personaje llamado Anticristo. ¿Cuándo vendrá? No sabemos. Operará, perseguirá a la iglesia, se opondrá a todo lo que tiene que ver con Dios, querrá ponerse en posición de Dios, pero Cristo al final lo destruirá. Amén. Ahora también dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Si vemos a lo largo de la historia, han habido personajes como Adolfo Hitler, o sea, ¿cuál era su fin? Destruir al pueblo de Dios, o sea, a los judíos, proclamarse Dios, hablar grandes cosas. Algunos de sus biografías citan que él inclusive estaba poseído cuando daba sus discursos. Hay otro rey en los tiempos de los macabeos que también sacrificó un cerdo en el templo. O sea, se han levantado diferentes personas, pero no ha llegado ese tiempo todavía en que se manifestará el anticristo. Pero así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, no ignoremos, hermanos, que actualmente opera un espíritu del anticristo y es el sistema que se opone a la divinidad y persona de Jesucristo. Yo les pregunto, ¿cuándo hemos escuchado que mataron a 100 budistas por ser seguidores de Buda? O pusieron bombas o destruyeron templos de adoración a Alá. O persiguieron a los hindúes por su fe hindú. ¿No es cierto? Pero sí escuchamos continuamente y a lo largo de toda la historia un rastro de la sangre de cristianos que profesaban a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sí fueron ¿qué? Martirizados, fueron decapitados, fueron crucificados, fueron quemados vivos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu del anticristo que opera en el mundo y que se opone a todo lo que tiene que ver con Cristo y su evangelio. Las personas aman cantar reggaetón, algunas, y si uno lee la letra del reggaetón, eso es pornografía auditiva, como algunos dicen. Pero ¿qué pasa si uno pone una alabanza, una canción ahí en el trabajo? ¿Qué hacen todos? O sea, lo juzgan a uno como si uno estuviera haciendo algo malo. Y ese es el espíritu del anticristo que opera en el mundo. No ignoremos eso, hermanos. Ahora, ¿qué profesa este espíritu del anticristo?
Juan nos dice en el versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Los del Islam, ¿qué dicen acerca de Cristo? Fue un profeta, que Él no es el Hijo de Dios, que no es el Cristo. Ese es el espíritu del anticristo que opera en el mundo. Hay un problema con esto, hermanos, y es que actualmente hay muchos también sectas cercanas a nosotros que están vendiendo una idea de Cristo que no es la correcta. Y a modo de ilustración, supongamos que van a construir un puente y el ingeniero diseña las varillas y la cantidad de concreto que debe llevar ese puente, pero aparece el maestro y dice, no le pongamos todo eso, sino pongámosle la mitad del material que lleva. Lo construyen y se ve el puente hermoso, se ve el puente terminado, se ve el puente hecho, pero las personas cuando empiezan a subirse, se caen, ¿sí? ¿Por qué? Porque su estructura, su fundamento no estaba correctamente construido. Así pasa, hermanos, con una media verdad que nunca será una verdad delante de Dios. O sea, una pequeña media verdad es ese puente que se construye, pero que cuando se usa se cae, porque no tiene un fundamento sólido. Ahora, hemos hablado de pronto de esas grandes religiones del Islam, del budaísmo, que no profesan a Cristo como el Mesías, pero también hemos escuchado de pronto comentarios, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús, ¿sí? Algunos han dicho, sí, yo creo en Dios, mi fe está puesta en Dios, pero en ese Jesús que tú hablas, el de la Biblia, yo no lo creo. Pero si decimos que creemos en Dios, debemos creer en Cristo porque porque Cristo le envió Dios a este mundo. Muchos dicen creer en Dios, pero no en el Dios de la Biblia, y mucho menos en el Cristo de la Biblia. Muchos hablan de fe, de amor, pero quitan a Cristo del centro. Muchos dicen, sí, yo tengo fe, yo tengo confianza, mi amor está puesto en Dios, pero su vida no gira en torno a Cristo Jesús. Ahora, hermanos, si le confesamos a Cristo, Él nos confesará delante de Dios. Guardémonos eso en nuestra mente, hermanos. Si confesamos a Cristo, Él nos confesará delante de Dios. Si le negamos, ¿qué pasa? Él nos negará. En Mateo 10, del 32 al 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muchos confiesan a Jesús y a un Dios, pero no quieren confesar al Cristo verdadero o revelado en las Escrituras. ¿Sí? Es una gran diferencia, hermanos, porque muchos confiesan a Jesús, pero es el Jesús que te trae dinero, es el Jesús que te da salud, es el Jesús que te sirve como un genio de la lámpara para cumplir todos tus deseos, pero niegan al Jesús que quiere verdaderamente transformar tu vida, darte nuevos deseos, darte una nueva identidad. Que cuando hablamos de Jesús y de su evangelio, de la prosperidad, llenamos estadios, llenamos pueblos enteros hablando de ese mensaje. Pero cuando hablamos de Cristo y de su obra redentora en la cruz, que nos acusa a nosotros como culpables, pero que nos da la salida por medio de Cristo, a muchas personas les rasca el oído y no quieren recibir este mensaje. Entonces, ese es el espíritu del anticristo que opera en el mundo, que se opone a todo lo que tiene que ver con Cristo. Ahora, el engaño más peligroso es el que se parece
que es muy parecido a la verdad. Ese es el engaño más peligroso. No esperes a que Satanás se te aparezca como el Satanás de las caricaturas. ¿Cómo es el Satanás de las caricaturas? Con un tridente y diciéndote, niega a Cristo, ¿sí? Eso no opera así. Su estrategia es mucho más sutil, él es inteligente. ¿Cómo es su estrategia? Vendrá con falsas doctrinas que intentarán desviarte poco a poco del camino. Con que sigues a ese Jesús, y mira cómo te tiene. Con que sigues a ese Jesús, y cuánto dinero te ha dado. Con que sigues a ese Jesús, y mira, tu esposa te dejó por seguirle. Con que sigues a Jesús, y mira cómo estás ahora. Y empiezan esas mentiras de Satanás a desviarnos poco a poco del camino. Y a veces el mayor peligro no viene del mundo exterior, sino de quienes alguna vez caminaron entre nosotros, pero nunca conocieron realmente a Cristo. Viene de personas que apostataron de la fe. Un apóstata es una persona que decía estar en la fe, pero que realmente no lo estuvo. Y mire lo que dice Juan, en Juan, 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, salieron de nosotros para hacernos entender que no todo el que dice ser cristiano lo es, ¿sí? ¿Qué dijo Cristo? Que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿sí? Y también salieron de nosotros porque no permanecieron en la verdad. Si miramos la historia de las sectas que tenemos a la vuelta de la esquina, testigos de Jehová, mormones, adventistas, ya sectas más lejanas como el movimiento del Islam, tienen que ver algo con Jesús. Dicen algo acerca de Jesús, no niegan que Jesús vino, pero distorsionan la personalidad y la deidad de Cristo, distorsionan la persona de Cristo. Por ejemplo, los mormones, ¿qué dicen acerca de Jesús? Que Él no es desde el principio, sino que fue creado por Dios. Y es el hermano de Satanás y ambos están en disputa y un poco de tonterías, ¿sí? Los testigos de Jehová, ellos prohíben a las personas que asisten ahí a adorar a Cristo, porque dicen que el único que merece adoración es Jehová. Y empiezan a distorsionar sutilmente quién es Cristo. Y en tu vida, hermano, en tu vida vendrán engañadores. En sus vidas vendrán engañadores que harán lo posible por desviarte del camino. Pero permanece en la sana doctrina, retén la sana doctrina. Y soldado advertido, ¿qué pasa, hermanos? No muere en guerra. Y es que estamos en una guerra. No ignoremos eso. No es una guerra de armas, sino es una guerra espiritual. Ahora, pregunta, ¿cómo no caer en la mentira permaneciendo en la verdad? ¿Cómo no caer en la mentira permaneciendo en la verdad? Dice en el versículo 24 del texto que estamos estudiando, lo que habéis oído desde el principio, y subrayen eso en sus Biblias, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Vendrán engañadores que su propósito es hacerte desviar del camino y que no entres a la vida eterna.
Pastor, ¿qué está en juego si me engañan? Algo, algo muy valioso, y es tu vida eterna. Si te engañan, Cristo sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, pero tú serás condenado por la eternidad. Ahora, si tienes una teología correcta de quién es Cristo Jesús y lo que hizo por ti, y sigues a la persona correcta, revelada en las Escrituras, y le confiesas a Él como tu Señor y Salvador, tendrás vida eterna, permanecer en Cristo Jesús. Algunos preguntan, ¿se pierde la salvación? Y la respuesta es no. Entonces dicen, y aquellos que eran cristianos y que ahora ya no están y son apóstatas, perdieron la salvación, pues realmente nunca fueron cristianos, nunca fueron cristianos genuinos. Ahora, los que han sido salvos han sido sellados por el Espíritu Santo. Cuando hacemos un negocio, normalmente para sellar el negocio, ¿qué se da? Unas arras, puede ser un dinero, puede ser algo de valor para decir el negocio está cerrado. Y el Espíritu Santo ha venido a morar como sello de esa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, los que tenemos el Espíritu Santo, somos protegidos por Él. No podrán ser marcados por la bestia. Algunos están preocupados diciendo y adivinando que las tarjetas, ahora el código de barras, ahora el QR, ahora, no sé, ChatGPT, ahora esto y aquello es la marca de la bestia, y siempre a lo largo de la historia han dicho, esto sí es, ahora sí la marca de la bestia. Pero hermanos, o sea, nosotros no debemos de preocuparnos por eso, debemos es preocuparnos por si tenemos el Espíritu Santo o no, porque si tenemos el Espíritu Santo no podremos ser sellados por esa marca. ¿Amén? Entonces, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Los que han creído en Jesús como su único Señor y Salvador. Y Juan resalta esto en el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Esa unción del Santo no es el aceite de cocina de la abuelita, sino es el Espíritu Santo que ha sido puesto en todo creyente. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Como segundo punto, protegidos por la unción del Santo. Protegidos por la unción del Santo. Cuando Jesús habló con sus discípulos acerca del Espíritu Santo, Él dijo, me conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo a morar en ustedes. Entonces, el Espíritu Santo juega un papel extremadamente importante en la vida de todo creyente, porque nos guiará a toda verdad. Y es lo que dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían confusión, engaños, decisiones difíciles. Por eso les prometió el Espíritu Santo que los guiaría paso a paso para lo que deberían recordar y decir acerca de Cristo. Ahora, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo a toda verdad hoy? ¿Cómo somos guiados por el Espíritu Santo? No lo hace de una forma mística, sí. No oremos, ven Espíritu, ven. O sea, porque el Espíritu ya está en el mundo, o sea, ya está aquí con nosotros y está en nosotros, ¿sí? No hay que invocarlo, ¿sí? Ahora, ¿cómo opera el Espíritu Santo? Lo hace por medio de su palabra. Lo hace por medio de su palabra. Cuando leemos nuestra Biblia y la palabra de Dios nos confronta, nos consuela, nos anima, nos exhorta, ¿saben quién está
operando en nosotros, el Espíritu Santo enseñándonos lo que estamos, abriendo nuestro entendimiento para entender lo que está en las Escrituras. Ahora lo hace también por medio de la oración. Cuando oras sinceramente, el Espíritu Santo puede traerte paz o inquietud respecto a alguna decisión. Pero quiero darles un consejo: llénate del Espíritu Santo. Llenémonos del Espíritu Santo. ¿Cómo llenarnos del Espíritu Santo? Vamos allá a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, del 15 al 20, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Subrayen bien esa palabra, con diligencia, con diligencia. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos. Sí, son malos, estamos en días malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, comprendan cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. No os embriaguéis con vino, para los que les gusta tomar. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y aquí nos dice cómo nos llenamos del Espíritu: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así nos llenamos del Espíritu Santo a través de estudio de su palabra, a través de la oración, cantando, alabándole, viviendo cada día con Él, día tras día con Él. Ahora, el Espíritu Santo siempre, hermanos, nos guiará a la persona de Jesucristo. Ese es el propósito principal del Espíritu Santo, es guiarnos a la persona de Jesucristo, exaltar a Jesucristo. Como dice en Juan, 1 Juan 2, del 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El Espíritu Santo es el mismo que le va a uno guiando, dándole sabiduría para interpretar. Pero dice así: así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, ¿qué dice ahí? Permaneced en Él. ¿Qué nos ha enseñado? A permanecer en Cristo. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es el justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Como tercer punto, permanezcamos en Cristo hasta el fin. Permanezcamos en Cristo hasta el fin. Ahorita cantábamos una canción. ¿Cómo fue la última canción? Cristo es el centro. Lo voy a cantar. Sí. Te pregunto, ¿realmente lo es? No solamente durante la canción, no solamente durante el domingo en la mañana en la iglesia. ¿Es Cristo el centro de tu vida todos los días? La palabra permanecer significa habitar, quedarse, mantenerse en comunión constante con Cristo Jesús. Es vivir en dependencia de Él, no hablando como si fuese Jesús un concepto, sino teniendo una relación con Cristo Jesús. Ahora, la noche en que Jesús iba a ser entregado, les dejó esta misma instrucción a sus discípulos. En Juan 15, del 3 al 7, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cuántas veces contaron permanecéis? Unas 5 o 6 veces. ¿Y en quién debemos permanecer? En Cristo Jesús. Y no se trata de visitar los domingos a Cristo acá en la iglesia. No se trata de venir y alabar el domingo y decir a Cristo lo máximo de mi vida los domingos, sino es de andar con Él diariamente. ¿Cómo podemos permanecer con Él? Permanece en su palabra, permanece en la oración, permanece en la obediencia, permanece en la comunión con otros creyentes. Pero permanecer no es pasividad, sino disciplina espiritual. Necesitamos disciplina en nuestras vidas, hermanos. O sea, eso no viene por casualidad de la vida, no viene por ósmosis pegados a la almohada, ¿sí? O pegados al celular. Viene realmente siendo congruentes con nuestra fe, estudiando su palabra, leyendo, orando, meditando, caminando con Cristo Jesús diariamente. Permanece en Cristo. Que a veces usamos excusas como estoy muy ocupado para leer la Biblia. O sea, tengo trabajo aquí, familia allá, iglesia acá, tengo que ir a Girón, Bucaramanga, Piedecuesta, todos los alrededores. Y estoy muy ocupado para leer la Biblia. Bueno, o sea, prioridades. ¿Qué es lo más importante? Cristo, su palabra. Siento que Dios está lejos de mí, algunos usan esa excusa. Si sientes que la oración no pasa del techo de tu habitación, ora más. Esa es la clave. Ora más. Si dices, no, o sea, no, no siento que Dios me escuche, acércate más a Él, búscalo más a Él. Algunos dicen, ya conozco suficiente de la Biblia. Eso es un problema muy común. O sea, porque ya empezamos a decir, pues, ya tengo conocimiento, ya puedo hablar, ya puedo recordar versículos y conectar esto con aquello, pues listo, ya estoy ducho, ¿sí? Pero nunca es suficiente, ¿sí? Nuestra mente es finita y Dios es infinito. Podemos entender a un Dios completamente infinito con una mente finita. Cada vez que estudiamos más y más su palabra, nos vamos enterando de cosas nuevas acerca de quién es Dios y quién es Jesucristo. Algunos dicen, no quiero parecer fanático. Bueno, pues dicen, no, de pronto mis amigos se burlan de mí si me ven más seguido en la iglesia, si me ven con la Biblia estudiándola o mi familia me rechaza. Pero el que confiesa a Cristo, Cristo le confesará delante del Padre. Algunos de pronto dicen, he fallado mucho y no merezco el amor de Dios. Ninguno merecemos el amor de Dios. Aún así está disponible para todo aquel que quiera correr a Cristo. Permanecer no depende de las circunstancias, sino de una relación viva y constante con Cristo cada día. Y el deseo del apóstol Juan y el mío, también de mi tocayo y mío, es que vivamos de tal manera que cuando Cristo venga, cuando se toque la última trompeta, cuando aparezcan los cielos el Rey de Reyes y Señor de Señores, no tengamos nada de qué avergonzarnos, que estemos limpios delante de Él y estemos firmes por la fe, que estemos avanzando hacia Él y no nos encuentre y tengamos que escondernos porque estamos andando incorrectamente. Así que, como conclusión, el propósito no es asustarnos con la manifestación del anticristo,
el anticristo viene, sino es prepararnos, porque vendrán tiempos difíciles, sí van a haber tiempos difíciles, una guerra con armas, siempre es una situación difícil para todas las personas que están directamente relacionadas. Ahora, cuando venga el anticristo, él hará guerra contra los santos y será tiempos difíciles. Quizás estemos acá, quizás no, pero hay que prepararnos, porque Cristo viene como ladrón en la noche. No se sabe si sea mañana, no se sabe si sea esta tarde, no se sabe si sea en 200, 300 años, cuando ya no estemos, pero preparémonos, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Permanece en Cristo Jesús. Permanece en Cristo Jesús, porque como vimos en Daniel, el estudio que tuvimos el miércoles pasado, esos 4 reinos que vio Nabucodonosor en la estatua, el reino babilónico, el medo-persa, el griego y el romano, y después los dirigentes que se levantan de ese reino romano, todos serán destruidos porque por la piedra cortada, no con manos, que es Cristo Jesús. Él vendrá y desmenuzará todos esos reinos y establecerá su reino de los cielos, su reino de justicia. Ahora te pregunto hoy, ¿dónde estás permaneciendo? ¿En Cristo o tus propias fuerzas? ¿Estás batallando, viviendo este mundo en tus propias fuerzas? Busca a Cristo, permanece en Cristo. ¿Estás permaneciendo en la verdad de su palabra o en las voces del mundo? ¿A quién estás escuchando más? ¿Lo que escuchas en la internet? ¿Lo que escuchas de tus amigos inconversos? ¿Lo que escuchas de tus jefes inconversos? ¿O estás escuchando a Cristo Jesús? Que el Espíritu Santo nos mantenga firmes, mostrándonos la verdad, llenándonos de su poder, y que cuando Cristo venga nos halle fieles. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque nos equipa, porque nos recuerda que no estamos solos en esta batalla espiritual, que Cristo Jesús reina y reinará por siempre. Ahora, nuestro deber es permanecer conectados a la vid que es Cristo Jesús. Ayúdanos a llenarnos de tu palabra, a cantar tu palabra, a vivir tu palabra, a gozarnos, a ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Porque estamos en tiempos difíciles y la única protección que tenemos es tu Espíritu Santo y tu palabra que tenemos ahí en nuestras manos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar firmes por la fe, a batallar, a contender ardientemente por la fe, recordando que hay muchas personas que están rumbo a una condenación. Miramos números, Señor, quizás más de 2 millones de personas están en la secta de los testigos de Jehová, otros 3 millones en los mormones, y en Medio Oriente casi todo, Señor, está en el Islam. Personas que de una manera u otra distorsionan la deidad de Cristo y distorsionan tu evangelio, y que van rumbo a una condenación, Señor. Y nosotros tenemos el mensaje, la palabra de verdad. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a confesar a Cristo con nuestra boca y con nuestro testimonio de que Cristo es el Señor y Él reina y reinará eternamente, Señor. Si algún día, Señor, tenemos que marcar nuestro testimonio con sangre, así como lo hicieron esos santos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que tú nos des las fuerzas, nos des la valentía para sellar nuestro testimonio, Señor. Que nos mantengamos firmes por Cristo Jesús, así como esa canción que cantamos esta mañana de
He decidido seguir a Cristo, que ese sea un himno en nuestras vidas, pero no solamente de boca, sino en el corazón. Recordando que esa misma persona que escribió, he decidido seguir a Cristo, miraba cómo mataban a su familia por confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Asimismo, podamos nosotros tener la valentía, tener el coraje, tener el poder de tu Espíritu Santo para confesar a Cristo, a no avergonzarnos de Él, para que Él no se avergüence de nosotros en su venida. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos siempre y oro por aquellas personas que están ahí hoy tomando una decisión de si seguirte o no seguirte. Que no esperes más, Señor, que no esperen más, que ellos den ese paso de fe, que pasen de las tinieblas a tu luz admirable, que pasen del reino de la potestad del maligno al reino de los cielos, por medio de Cristo Jesús, Señor. Te amamos, Padre, y ayúdanos a glorificarte siempre con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con todo lo que hagamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de la semana. Recordemos que quienes permanecen en Cristo no tienen nada que temer. Su Espíritu nos guía, su palabra nos guarda, y su promesa es vida eterna. Mantengámonos firmes hasta el final, confesando a Cristo con nuestras palabras y con nuestra vida. Iglesia Bíblica Bautista Ágape, caminando juntos en el amor de Dios.